Hola, mi nombre es Gabriela Lisbeth Arriola Gámez. Soy licenciada en Educación Preescolar. Estoy en el grupo S6 estudiando la maestría en Formación Didáctica. Y en esta ocasión voy a hablar de un tema muy interesante que es de la materia la hermenéutica de la educación superior. Nuestra teacher en esta materia, en este módulo, es la máster Ana María Anguiano Molina, y me gustaría hacer un repaso de todo lo que en este módulo hablamos acerca de la hermenéutica. En primera instancia, en la reproducción del video vimos eh, una aproximación a la hermenéutica. Ahí nos da un concepto de la hermenéutica. Dice, la hermenéutica es una teoría de la interpretación basándonos en su historia de los años 40 y 60, en donde habla de varios autores, en este caso Wittgenstein, donde él rompe con el paradigma de pensar después de la filosofía. Dice que la hermenéutica retoma el lenguaje. Los hermenéuticos es el lenguaje como la palabra, y hacen públicas las palabras, sus significados que adquieren a partir del uso dado, a partir del discurso. Y hay dos tipos de lenguaje. Nos menciona que es el lenguaje formal lógico, que es como la filosofía, la analítica, la lógica, y el lenguaje cotidiano que usamos diariamente, que es el uso de las palabras, el significado, el contexto y el uso de las palabras. Y dice acá en este texto de las diapositivas, el texto literario a la luz de la hermenéutica de Antonio Garrido Domínguez, dice que ir más allá de la oración tiene un sentido que constituye un nivel preoperacional, y la unidad de análisis no puede situarse en un plano inferior, so pena a echar a perder la verdadera unidad comunicativa. Beneviste habla de una translingüística, disciplina que se ocuparía del análisis de esta unidad discursiva superior a la oración, a la que denomina discurso o enunciado. Bueno, pues, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la interpretación de textos, así de fácil y sencillo. En este caso, yo lo aplico en la teoría en el sentido de que nosotros como enseñantes, por eso se llama el módulo la hermenéutica de la educación superior, nosotros como enseñantes tenemos que hacer que nuestros estudiantes comprendan lo que nosotros les decimos, y también nosotros debemos de comprender lo que nosotros transmitimos a nuestros estudiantes. Más adelante habla de unos autores como dicen que esto es también un conflicto, porque creemos que interpretamos o que comprendemos lo que leemos o lo que hacemos en un escrito. De la interpretación de textos hubo varios modelos teóricos literarios, entre ellos la hermenéutica, que fue la semiótica pragmática, poética de lo imaginario. Y aquí Beneviste, como lo mencioné hace un rato, nos habla de ir más allá de la oración, que es un sentido que se constituye en un nivel supraoracional, y la unidad de análisis no puede situarse en un plano inferior, so pena a echar a perder la verdadera unidad comunicativa. Beneviste habla de la translingüística, una disciplina que se ocuparía del análisis de esta unidad discursiva superior a la unidad a la que domina discurso o enunciado.
Bueno, pues aquí nos habla también del texto literario que tiene rasgos, según Lotman, puede ser un modelo cínico de expresión, de carácter cerrado, de limitación y de formación de códigos, estructuración. El texto se presenta ante nosotros no como un mensaje cualquiera, sino como un complejo dispositivo que guarda varios códigos. Así es. Nosotros al analizar un texto, pues nos damos cuenta de que no es nada más leerlo, sino también tenemos que saber qué es lo que nos está transmitiendo el escritor. Tiene que haber una coherencia y una cohesión que permitirían una fundamentación sólida de la interpretación. Es como el respeto a los derechos del texto. Así es. Nosotros podríamos pensar que dice una cosa cuando en realidad pues nos está diciendo otra. Ahí entra ese respeto a los derechos del texto. Tiene que haber una coherencia, una cohesión. La gran aportación de la hermenéutica en este caso consiste en haber recordado a los teóricos de la literatura que la inteligencia del texto pasa de la incorporación del significado al análisis de los textos. Así es. Y desde el punto de vista hermenéutico, un texto tiene una significación muy distinta de la que reconoce el análisis estructural extraído de la lingüística. Es una mediación entre el hombre y el mundo, referencial entre el hombre y el hombre, comunicabilidad, y entre el hombre y él mismo, comprensión de sí. Aquí habla de tres aspectos de la lingüística, la interpretación de texto de un mundo referencial, entre el hombre y el mundo, entre el hombre y el hombre y entre el hombre y él mismo. Bueno, hablando de esa parte del yo mismo, Schleiermacher toma el concepto de la hermenéutica de la teología. Él empieza a dar sus inicios de la hermenéutica haciendo un análisis de la Biblia, pero él logra proyectar y extender esos territorios no solo a la Biblia y a su comprensión, sino al arte y expresión humana en el horizonte del lenguaje. Y dice que es como la significación del habla, un problema de la comprensión, cómo comprender límites, y usa una interrogación no solo de la Biblia, sino de la totalidad del lenguaje humano. El problema de este autor, como el que él cree que es un problema, es cómo comprender una obra, cuáles son los alcances. Esa comprensión es una interiorización, interiorizada y exteriorización de toda obra. Es una interioridad que se exterioriza a través del lenguaje. ¿En qué radica la comprensión? Nos hace una pregunta. En interiorizar en mí esa interiorización que ha sido interiorizada. Por eso es una doble operación. Es una intuición, adivinación para el construir del mundo, y es una aportación romántica, pues mi relación con el texto no es solo visual, sino existencial con el texto. Nosotros incluso en preescolar se podría decir que también trabajamos con los niños esa parte de la interpretación del texto. Nos hacen mucho hincapié en la promoción de la lectura de libros, la utilización de la biblioteca y cómo el niño debe de involucrarse en la lectura, debe apropiarse del texto y tratar de discernir, de intuir qué es lo que le está transmitiendo ese texto que el niño se le está leyendo o él mismo está leyendo y al mismo tiempo interpretando.
Dice que en el texto hay un otro, la obra es un otro, el trabajo hermenéutico es un trabajo de encuentro con el otro. El estructuralismo alcanza esta visión del texto, el texto sin sujeto, pero este autor prevalece la relación del texto como un ser, y por eso dice que la hermenéutica no es solo un arte de comprensión, sino exactamente un arte de encarar, de habituar en el malentendido, o sea que nosotros suponemos que las personas nos entendemos, suponemos que accedemos a lo que es, a lo que significa el texto, o entendemos lo que el otro hizo. Pero esto puede ser un obstáculo también, pues la confianza en la comprensión es un obstáculo de una mala comprensión, y no es una excepción para este autor, sino como una conducción estructural de toda comprensión. Por eso la tarea de la hermenéutica no es un punto de partida, es una aspiración. Buscamos comprendernos y no sabemos si nos comprendemos, y no se sabe, no es seguro si comprendemos lo que suponemos de ese texto. Por eso la comprensión es un horizonte, una tarea, es un problema que busca ser alcanzado. Y para Schleiermacher, alcanzar ese problema es como decir, no lo vas a alcanzar, siempre es parcial. Bueno, otro autor que también es Paul Ricoeur, él nos hace mención en 1970 fue precursor de la corriente interpretativa y nos habla de la hermenéutica en aquel entonces como una gran tendencia. Él reflexionó sobre los cambios que afectan el discurso cuando ya no es hablado sino escrito. Habla sobre la fijación, el código y el oyente. También del discurso escrito, pues la intención del autor y el sentido del texto dejan de coincidir. El autor no está disponible para ser interrogado, pasa de tener a un autor en lugar de un hablante. Por eso también habla de la relación entre el texto, mensaje textual y el oyente. Mientras el discurso hablado va dirigido a alguien determinado, un texto escrito va dirigido a un lector desconocido. Por consiguiente, el lector a quien la conciencia le concierne la apropiación del sentido del texto es el autor, al lector, a quien le concierne la apropiación del sentido del texto. La hermenéutica comienza donde termina el diálogo. Y bueno, pues se cerró con un debate entre Gadamer y la hermenéutica, del legado que él dejó, es otro autor, Gadamer, y cómo la hermenéutica con la relación moderna del pensamiento metafísico son imposibles, pues la influencia de la racionalidad de la hermenéutica es, después del siglo XX al XXI, un auténtico renacimiento por la paz, después de un siglo sangriento de guerra, y se dio lugar a la comprensión de la filosofía griega, la hermenéutica, donde se vio que lo eterno no es pensado. Platón y Aristóteles, y se recordó y vivió sus tradiciones de una manera viva. Bueno, pues esto fue algo de lo que yo rescaté durante este módulo que se llama la hermenéutica de la educación superior, y me pareció muy interesante recordar que es muy importante que nosotros como enseñantes sepamos interpretar los textos para saber qué es lo que realmente tenemos que enseñar a nuestros alumnos y ellos también nos entiendan a nosotros. Muchas gracias.